Hola, buenos días y bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a continuar con la clase de drag and drop, es decir que si no viste el video anterior te lo dejo acá en las tarjetas para que puedas visitarlo. La idea es aprender cómo hacer un drag and drop selectivo. Para eso vamos a implementar un rompecabezas. Entonces, yo voy a agarrar una pieza y la voy a soltar en algún lado. Si el usuario suelta la pieza en el lugar correcto, la pieza se queda. Ahora, si el usuario suelta la pieza en un lugar incorrecto, la pieza no se queda. Entonces esto es lo que vamos a estar aprendiendo en la clase de hoy. No solamente vamos a aprender a hacer este drag and drop selectivo, sino que además vamos a estar generando de manera random este rompecabezas. Es decir que cuando yo refresco, fíjense que las piezas no vienen en el mismo orden. Esto es para darle un poquito más de dificultad al rompecabezas para que las piezas no vengan siempre en el mismo orden para saber cuál es cuál y vaya en el lugar correspondiente. Si te interesa esto, bienvenido a la clase. Bien, para esta clase nos vamos a concentrar específicamente en el JavaScript, es decir que la parte de HTML y CSS ya está resuelta. En la descripción del video te voy a dejar un link donde puedas ver este código, lo puedas descargar y lo puedas toquetear para que practiques un poquito con eso. Para poder trabajar con esto vamos a tener que hacer dos cosas. Vamos a tener que capturar los elementos que ya están en el HTML y después vamos a tener que aplicar determinadas clases que están en el CSS. Entonces, como primer paso vamos a capturar estos dos contenedores y este H1. Entonces vamos a guardarnos acá unas referencias. Dicho esto, ahora tenemos que dividir el problema en dos partes. Una es armar las piezas de rompecabezas de manera random y la otra parte es generar las cajas en donde se van a poder soltar los elementos que van a estar adentro de este contenedor que estamos viendo acá en la pantalla. Una vez hecho eso, vamos a terminar implementando el drag and drop. Vamos a dar algunos efectos cuando hacemos drag over, drag leave, para que el usuario sepa en qué zona está tratando de soltar el elemento. Entonces vamos a empezar primero con la parte de las piezas. Vamos a armar un ciclo de repetición donde voy a ir agregando a la página cada una de las piezas que tenga. ¿Dónde tengo almacenadas las imágenes? Lo tengo en este array de imágenes. Acá lo que hice fue de manera genérica ponerles a todas imagen guión y le puse un número para que tenga una referencia de cuál es la posición que le corresponde. Entonces voy a tener la imagen del 0 a la imagen 8. Son 9 imágenes en total porque este es un rompecabezas de 3×3. Entonces voy a tener que hacer un ciclo de repetición. En este caso yo lo que voy a hacer es voy a iterar mientras tenga imágenes. Es decir, hago imágenes.length. Length es una propiedad que es numérica, es decir que si el valor es distinto de 0, en la evaluación del while va a dar verdadero. Si el valor es 0, es decir, ya no tengo más elementos, no tengo más imágenes, esto va a dar falsos, por lo cual ya no se repite más el ciclo. Así que si lo hago de esta manera, estoy obligado a empezar a eliminar imágenes. Y eso es lo que voy a hacer. Una vez que puse una imagen en la pantalla, elimino esa imagen dentro del array. Otra forma de escribirlo hubiera sido mayor a 0. Bien, como ustedes quieran. Una vez que estamos adentro, tenemos que hacer dos partes. Una es crear un contenedor. Nosotros vamos a crear un div donde le vamos a tener que poner un ID, le vamos a tener que poner una clase y le vamos a tener que aplicar un estilo en línea con la imagen de fondo que le corresponda. Por otro lado, vamos a tener que generar un número random que me va a servir como subíndice de este array para elegir alguna imagen. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es la parte del índice. Entonces creamos un index donde vamos a hacer un mat.floor de mat.random y para que el número esté controlado y vaya entre 0 y 8, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por la cantidad de imágenes que tengo. ¿Y por qué lo voy a hacer de esta manera y no escribo directamente un número? Porque como yo voy a ir eliminando imágenes, ese random va a ir siendo cada vez menor. Es decir, la primera vez va a estar entre 0 y 8, pero como yo después elimino 1, la segunda vez ese random tiene que estar entre 0 y 7 y así sucesivamente. Entonces voy a estar generándolo de manera dependiente con la cantidad de imágenes que tengo en el array. Vamos a mostrar esto en la consola para ver qué conseguimos. Pero para no entrar en un ciclo infinito, ya directamente vamos a empezar a eliminar esas imágenes del array. Si no te llevas bien con la eliminación de elementos de un array o tenés dudas con el agregado o modificación de elementos de un array, yo ya hice un video al respecto, te lo dejo en las tarjetas para que los puedas ver. Entonces, de imágenes, que es un array, voy a utilizar el método splice. Al método splice le voy a tener que dar como primer parámetro cuál es la posición, es decir, index, y el segundo parámetro es cuántos elementos quiero eliminar. Solamente quiero eliminar uno. Entonces, hecho esto, vamos a probar qué es lo que me va a terminar dando el navegador.
Entonces probamos en la consola y ahí tenemos. La primera fue 4, la segunda fue 2, después 0, después 5, 3, 2, 3 veces 1 y finalmente un 0. Vuelvo a repetir, el último siempre va a ser 0 porque no tengo otra alternativa, si es el último elemento que tengo, pero fíjense que los demás van a ir variando. A veces se repite algún número, pero bueno, tenemos de manera random generado cuál es ese índice. Entonces ya tenemos la primera parte, ya tenemos ese índice dinámico. Ahora tenemos que hacer la segunda parte, que es dibujar en la pantalla las piezas del rompecabezas. Para poder hacer eso vamos a tener que crear un div. A este div le vamos a tener que dar una clase, ¿sí? La parte de estilo ya está resuelta. En este caso, la clase que le tengo que aplicar se llama pieza. Entonces vamos a decirle que el div va a tener un class name que se va a llamar pieza. Y le voy a dar un ID para poder identificarlo. Ya vamos a ver para qué. ¿Cómo va a estar conformado este ID? Básicamente va a ser el nombre de la imagen. Es decir, imagen-0, imagen-1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde sale esto? Del array imágenes subindex. ¿Dónde tenemos que agregar este div? Lo vamos a tener que agregar en este contenedor que se llama piezas. Ahí adentro van a estar todas. Entonces vamos a hacer piezas.appendChild y vamos a sumar el div que acabo de crear. Vamos a probar esto. Todavía no se deberían ver las imágenes, pero deberían aparecer por lo menos los divs. Entonces probamos esto. Vamos a ver en la consola. Tenemos acá adentro de piezas y ya tenemos cada una de las piezas. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es asignarle la imagen que corresponda. Eso lo vamos a hacer por un estilo en línea. Así que vamos a escribir div.style.backgroundImage y acá le tenemos que dar una URL. Esto lo voy a hacer mediante un template string. Entonces voy a decir URL, ponemos comillas, recursos. ¿Por qué? Porque mis imágenes están dentro de una carpeta llamada recursos. Después ponemos el nombre de la imagen, que esto lo vamos a tener que sacar de imágenes subindex. Y lo que no tiene el nombre es la extensión, que se lo voy a tener que sumar al final. Así que acá le ponemos .jpg. Terminamos el template string y probamos. A ver si con esto funciona. Y efectivamente tenemos las imágenes. Refresco y fíjense que me van cambiando, ¿sí? Las imágenes están cargándose de manera totalmente dinámica y de manera random. ¿Qué tenemos que agregarle al final de todo? Para que esto tenga ese efecto que habíamos hablado en la clase anterior, le tenemos que decir que es arrastrable. Entonces ponemos div.dragable igual true. Probamos ahora y ahora podemos arrastrar las imágenes. Ya tenemos la primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es agregar adentro de este contenedor diferentes sectores para que nosotros podamos soltar esas piezas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a crearme acá una variable igual a imágenes.length. Tengan en cuenta que una vez que termina este ciclo de repetición, yo ya no tengo cuántas imágenes tenía originalmente. Estoy perdiendo ese dato. Entonces me lo voy a guardar acá. Ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar un while, voy a usar un for. Vamos a hacer un for let i igual 0 y menor a terminado y más. Y acá adentro hay que hacer algo parecido a lo que hicimos en este while. Vamos a tener que crear un contenedor, es decir, un div. A ese div le vamos a dar una clase y le vamos a dar un dato específico que nos va a servir a nosotros para hacer el arrastre selectivo. Entonces vamos a crear un div. A este div le vamos a tener que dar una clase dentro de las clases que yo tengo acá. La que definí se llama placeholder. Entonces vamos a decirle que su clase es placeholder. Necesito que guarde internamente una referencia de qué imagen debería poder recibir. Es decir, el primer contenedor debería recibir la imagen 0. El segundo contenedor debería recibir la imagen 1. Y así sucesivamente. Esto lo voy a hacer mediante este contador, que básicamente va de 0 a 8. Entonces de alguna manera vamos a tener que guardar esta información en el div. En lugar de hacerlo directamente poniéndolo como un ID, lo que voy a hacer es lo voy a guardar como un atributo data. Para poder hacer eso hacemos div.dataset.id igual a i. Esto, en lugar de ponerlo como un atributo ID real del elemento, lo que va a hacer es ponerlo como un data-id, que es un atributo definido por el usuario. ¿Y dónde tenemos que agregar esto? Esto lo tenemos que agregar en este contenedor, el contenedor puzzle. Entonces hacemos el appendChild del div. Probamos esto y ahí tenemos cada uno de los elementos. Si se fijan,
Fíjense que ahí tenemos data-id 0, data-id 1, data-id 2 y así sucesivamente con todos los elementos. Es decir que ahora esta imagen que tiene imagen 1 debería entrar en el contenedor 1. Es decir que yo debería poder hacer esto. Debería poder soltar el elemento en ese punto. De esta manera ya tenemos resuelto entonces el muestreo de los contenedores para las piezas y las piezas de manera random. Ahora viene la parte del drag and drop. Entonces, acá tenemos que recordar cuáles eran esos eventos que a mí me interesaban. Ya de por sí hay uno que lo vamos a tener que escuchar sí o sí, porque es el que tenemos que hacer el preview en default. Este era el drag over. Entonces, vamos a ir al modelo de delegación de eventos. Yo voy a poner determinados eventos a los contenedores, no lo voy a poner directamente a estos div. Voy a ir directamente al contenedor puzzle y ahí voy a poner el evento que quiero escuchar. Entonces acá ponemos add event listener, drag over, y acá lo que tenemos que hacer es un prevent default. Esto por un lado. Ahora, cuando yo esté arrastrando el elemento en una determinada zona, yo lo que quiero es darle una respuesta visual al usuario de que en esa zona está pasando algo. Entonces vamos a hacer lo siguiente: e.target.classList. Vamos a agregarle una clase. La clase que yo tengo preparada para esto es la clase hover. Entonces le vamos a aplicar una clase hover cuando el elemento esté pasando una determinada pieza sobre una caja contenedora. Fíjense que yo lo estoy poniendo al puzzle, pero le estoy aplicando esto al e.target. Es decir que podría no ser directamente el contenedor, sino que podría ser un div de estos. Refrescamos y ahí tenemos un efecto. Ahora, este efecto claramente se tiene que ir, porque yo lo estoy agregando, estoy haciendo un add, pero en algún lugar se tiene que ir. ¿Dónde vamos a hacer la parte que saca esos estilos? Bueno, tendríamos que hacerlo en dos lugares. Una posibilidad es que el usuario suelte la pieza ahí, es decir que tenemos el drop, pero por otro lado también puede ser que no suelte la pieza, simplemente se vaya de ese contenedor, entonces ahí tenemos el drag leave. Así vamos a hacer el drag leave y en este caso, en lugar de hacer un add, lo que vamos a hacer es un remove. Vamos a probar esto y ahí tenemos. Se agrega y cuando me voy de ese contenedor desaparece. Entonces con esto tenemos por lo menos una manera visual de decirle al usuario sobre qué contenedor está pasando esa pieza. Y por último, como habíamos dicho, también tendríamos que hacerlo en el drop. En el drop también hay que sacar eso. Cosa de que si el usuario viene y suelta acá, ahí también tendría que estar sacando eso. Si yo no pongo este código, lo que va a pasar es que cuando yo suelte la pieza ahí, queda de esta manera. Entonces como yo no quiero eso, le vamos a sacar la clase que le agregué cuando teníamos el drag over. Bien, hasta acá tenemos el principio. ¿Sí? Esto es básicamente unos pequeños eventos para tener algo de interfaz con respecto a este rompecabezas. Ahora viene la parte más interesante, que es básicamente el drop selectivo. No cualquier pieza puede ir en cualquier contenedor. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer eso? Claramente va a haber un código acá. Va a haber un código dentro del drop. Obviamente va a ser un if. Es decir que dependiendo una determinada condición, yo voy a permitir o no ese drop. ¿Qué es lo que vamos a hacer independientemente de este if? Por un momento olvidémonos. Lo que nosotros tenemos que hacer es, en el caso de que sea correcta la pieza junto con la caja, es decir que esa combinación esté bien, el usuario está poniendo la pieza en la caja que corresponde, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer una append-child. Ahora, ¿cómo hacemos eso? El e.target acá está apuntando a los contenedores, es decir que está apuntando acá. Pero yo de alguna manera necesito saber cuál es la pieza que está arrastrando el usuario para poder soltarla en este punto. Entonces ahí lo que vamos a tener que hacer es transferir información. Porque nosotros tenemos eventos que suceden en las piezas y tenemos eventos que suceden en las cajas contenedoras de esas piezas. Entonces, como son eventos que están relacionados a elementos distintos, son targets distintos, de alguna manera tenemos que transferir información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De vuelta, yendo a la delegación de eventos, al contenedor de las piezas le vamos a poner un listener. Este listener es drag start, es decir, cuando empieza a arrastrar una pieza. Lo que vamos a hacer es transferir información. ¿Cómo se hace eso? El evento tiene una propiedad que se llama data transfer. Esta propiedad o este objeto en realidad tiene una propiedad para setear información. Entonces yo voy a hacer un set data
donde necesito pasarle dos parámetros. El primero va a ser la key, acá se llama formato, muchas veces es del tipo text barra plain, por ejemplo, pero yo le voy a poner lo que quiera, es decir, que le voy a decir ID. Acá le voy a estar transfiriendo cuál es el ID del elemento que el usuario está arrastrando. ¿De dónde sale esa información? Del e.target.id. Esto es enviar información. Como el evento está saliendo de alguna pieza que el usuario está arrastrando, voy a tener e.target.id el valor correcto, que básicamente sería esto que estábamos guardando acá, ¿sí? Si lo queremos ver de este lado, sería esto. Imagen-7, por ejemplo. Eso es lo que yo voy a estar guardando bajo la key ID. ¿Cómo obtenemos esa información? Bien, si acá tenemos set data, de este lado vamos a tener get data. Entonces me voy a quedar con una referencia de ese ID, const ID igual a e.datatransfer.getData ID. Y vamos a hacer un console.log de ese ID. Vamos a ver si esto está funcionando. Venimos acá, refrescamos. Agarro la primera pieza, suelto acá y ahí me dice que arrastré la imagen 4. Agarro la siguiente, me dice que arrastré la imagen 6. Vamos a volver a probar si esto es correcto. Imagen 4. Me fijo con el inspector de elementos y efectivamente arrastré la imagen 4. Es decir que en este punto, cuando inicia el usuario a arrastrar un elemento, nos estamos guardando o en realidad estamos transfiriendo cierta información que va a ser fundamental en la parte del drop, porque justamente eso me va a poder permitir a mí analizar cuál es la pieza que eligió el usuario para ver si corresponde a la caja donde lo soltó. ¿Cómo vamos a poder hacer esta relación? ¿Cómo voy a poder conformar este if que escribí acá abajo? Yo estoy dejando dos informaciones, una para las cajas de las piezas y las otras para las piezas. Para las piezas ya decidí qué información voy a transferir. Voy a transferir el ID. Ahora la pregunta es qué información dejé en las cajas. Esto que estaba acá. Esto no está hecho porque sí, esto está hecho a propósito. Yo ahí estoy dejando justamente cuál es el número de la imagen que corresponde. Lo que pasa es que yo lo que estoy transfiriendo en este punto es imagen guión y un número. Pero lo que yo estoy almacenando adentro de las cajas contenedores de las piezas es solamente el número. Así que en realidad a mí solamente para el if me va a interesar el número que está dentro de ese ID. Así que nos vamos a quedar con ese número puntual. Const número es igual a id.split de guión. Acuérdense, yo recibo esto. Si yo hago un split por este guión, esto me va a devolver un array que va a tener en la posición 0 imagen y en la posición 1 el 4. Me quiero quedar con la posición 1. Eso es simplemente el número. Entonces acá ya voy a tener dos cosas para poder comparar. Por un lado tengo el número de la pieza que está arrastrando y por el otro lado está esta información. ¿Cómo obtengo esta información? La voy a obtener del e.target. E.target hace referencia justamente al contenedor de la pieza. Entonces si yo hago e.target.dataset.id, ahí voy a tener cuál es el ID de la caja en donde está soltando. Y en la constante número voy a tener el número de la pieza que está soltando. Vamos de vuelta. Vamos a hacer los console log. Acá vamos a poner caja y vamos a mostrar cuál es este ID. Y por el otro lado vamos a hacer un console.log de la pieza. Y vamos a poner número. Entonces probemos. Esta pieza debería ir acá. Entonces me fijo y dice pieza 5, caja 5. Por lo cual es correcto. En cambio, si yo esta pieza la arrastro acá, ahí voy a tener pieza 5, caja 2. Este caso sería incorrecto. Entonces nosotros vamos a hacer este if preguntando si e.target.dataset.id es igual al número que estoy obteniendo de este split. Si esto es cierto, es decir, que coincide el número de la imagen con el número del contenedor para esa pieza, lo que yo tengo que hacer es un append child. La pieza, que es un dir, la tengo que agregar como hijo a este contenedor de piezas. Entonces vamos a hacer un e.target.append child y vamos a sumar que yo acá solamente tengo información del target. De E solamente tengo la información del target. De alguna manera necesito una referencia al nodo de la pieza que el usuario está arrastrando. Afortunadamente acá tengo el ID. Es decir, que tengo alguna manera de obtener una referencia. Como tengo un ID, puedo hacer un getElementById. El getElementById me devuelve un nodo. ¿Y qué necesita appendChild? Justamente un nodo. Entonces vamos a hacer document.getElementById y como valor le vamos a poner justamente este ID. Entonces probamos esto. Agarro este, suelto en este punto. La pieza era correcta, iba en esa caja. Ahora agarro este elemento, lo trato de poner acá y no.
Lo trato de poner acá, no, lo trato de poner acá y ahí efectivamente coincide. Entonces con esto yo puedo ir agregando todas las piezas a los lugares donde corresponda. Si la pieza es correcta se queda, por ejemplo esta va a estar mal y acá va a estar bien. Entonces con esto ya tenemos la parte del drag and drop selectivo. Simplemente para terminar esto, para poder mostrarle al usuario que ganó cuando ya colocó todas las piezas, vamos a hacer una lógica final, ¿sí? Una cosita adicional, pero lo que tiene que ver con la parte del drag and drop selectiva ya está resuelta. ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos para poder conseguir esto? Esto es lo fundamental. El e.datatransfer nos va a permitir a nosotros, en la parte del drag de un elemento, guardar cierta información que después la vamos a obtener en el drop. Es la manera que nosotros tenemos de conseguir información que estaba arrastrando el usuario, lo ponemos en el data transfer y después en la parte del drop obtenemos del data transfer esa información que habíamos guardado. Esto es lo que nos permite cerrar ese ciclo para saber qué elementos estaba arrastrando, para ver si permitimos o no que el elemento se pueda soltar en esa zona. Para terminar, para mostrarle este mensaje de que ganaste, yo lo que hice fue preparar acá una clase que es ganaste. Esa clase hay que aplicársela al body, o sea que en algún momento vamos a tener que hacer document.body.classlist.add y le vamos a poner ganaste. O sea, eso lo tengo que escribir en algún lado. ¿Dónde lo vamos a tener que hacer? Y bueno, ya que acá estamos agregando cierta información, es decir, que se está haciendo un drop, yo acá podría chequear si ya todas las piezas están colocadas. En el caso de que todas las piezas estén colocadas, yo voy a hacer un document.body.classlist.add y voy a sumar ganaste. Yo lo pruebo ahora, simplemente con el hecho de poner una pieza ya va a decirme que gané. Lo pruebo, arrastro una y ahí me dice que gané. Desaparece absolutamente todo, ya no tengo más nada, me aparece centrado el rompecabezas. Entonces, ¿cuándo voy a tener que hacer esto? Bueno, yo necesito saber si ya todas las piezas fueron colocadas. Para algo habíamos guardado esto originalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir restándole a terminado una unidad por cada pieza que se colocó correctamente. ¿Cuándo sé que se colocó correctamente? Bueno, cuando entró en este if. Si entró en este if significa que la pieza se va a quedar en alguna caja, por lo cual vamos a hacer un terminado menos menos. Y después vamos a preguntar si terminado es igual a 0, significa que ya no tengo más piezas. Efectivamente se terminó, por lo cual le vamos a poder decir al usuario que terminó ganando. Vamos a probar esto. Agrego la primera, no me dijo que gané. Voy a agregar las demás. Y finalmente la última pieza. Y ahí me dice que gané. Y con esto estamos terminando nuestro rompecabezas. Claramente el código se puede perfeccionar muchísimo. La idea de este código es simplemente que se desglosen pequeños pasos para que se pueda entender qué es lo que estamos haciendo. Y fundamentalmente lo más importante y lo más relevante para esta clase es este punto que está acá. Es el e.datatransfer para setData y el e.datatransfer para el getData. Esto de la transferencia de información es lo que hace la razón de esta clase. El resto, lo del rompecabezas, es simplemente un ejemplo. Lo mismo de un poquito de práctica de lo que es agregado de elementos desde el JavaScript y esto que quizás te puede resultar útil, que es básicamente cómo conseguir un random en un rango de números. Bien, eso es todo. Si tenés alguna duda, alguna consulta, me lo puedes dejar en los comentarios. Trataré de responderte a la brevedad. Si te gustó el video, por favor dale like y compartilo. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba una nueva clase. Y sin más nada que decir, nos vemos en la próxima clase.